con mucha alegría, una vez más acá en el 98.7, al doctor en Relaciones Internacionales, también director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, también director del Instituto de Negocios Internacionales de la misma universidad, investigador y docente, Ignacio Bartesagui, pone la mañana en camino. ¿Qué haces, Ignacio? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo andas, Alejandro? Bien, muy bien, con muchas ganas de que desde tu perspectiva nos expliques algunas cosas acerca de la chance de avanzar en un TLC, en este caso con China. La primera cosa da la impresión de que, con matices, a ver si hago una lectura correcta, la primera impresión que tengo es que las grandes mayorías, con matices, reciben esto como lo que podríamos adjetivar como una potencial buena noticia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, estoy de acuerdo, porque tiene que ver esto, Alejandro, con una posición compartida, me parece, por todos los partidos políticos, desde tiempo atrás en Uruguay, que es esto de la apertura del mundo, ¿no? La flexibilización del Mercosur o la posibilidad de negociar acuerdos bilaterales con terceras economías no es algo nuevo, es algo que se discute, bueno, en este gobierno se discute desde el principio, que ya sabemos que existieron propuestas concretas de lo que se entiende por flexibilizar el Mercosur, pero desde antes también esta posibilidad de avanzar con China, en su momento con Estados Unidos. Recordarás el gobierno de Valle, recordarás también el acercamiento de Vázquez con Estados Unidos, el acercamiento de Vázquez con China, ahora este nuevo impulso. Es algo que me parece que todos debemos reconocer, que ha estado siempre arriba de la mesa y que hay cierta coincidencia en Uruguay de que tenemos que dar este paso de abrirnos al mundo, porque el Mercosur, bueno, es una de las zonas más proteccionistas del mundo y eso no refleja nuestros intereses, refleja mucho más los intereses de Brasil y de Argentina. Bien, en ese contexto, como bien decís, este potencial TLC con China ya tiene un antecedente. Algunos pocos años atrás, administración Tabaré Vázquez, como vos decías, Nino Noboa, canciller de la República. ¿Cuáles lucen como las grandes diferencias de aquel avance, que además fue, sin subestimar lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Fue de alto nivel, porque yo recuerdo una delegación, creo que hasta el propio Vázquez fue a la China, le acompañó gente del mundo empresarial, gente del PIT-CNT también. Había como una especie de viento en la camiseta muy amplio, para que esto pudiese concretarse o por lo menos pudiese avanzar. ¿Cuáles dirías vos, Ignacio, que son las diferencias entre aquel hecho que se terminó frustrando o por lo menos frenando y este que parece arrancar ahora? Hay 4 o 5 de diferencias. Yo diría, Alejandro, que lo más relevante tiene que ver primero. El contexto internacional ha cambiado, digamos. La pandemia pone arriba de la mesa la necesidad de acelerar los procesos. Entonces, el mundo nos está pasando por arriba en algunos fenómenos a partir de la pandemia. Entonces, no podemos decir que la economía internacional o el comercio internacional es lo mismo ahora que lo que era hace 4 o 5 años, porque ha cambiado mucho y cambia rápidamente. Así que hay un nuevo contexto internacional. Creo también que la política internacional de Xi Jinping es distinta debido fundamentalmente a la guerra comercial con Estados Unidos, a la puja por el liderazgo entre China y Estados Unidos, esta guerra que también es tecnológica, estas dificultades entre lo que es China y Europa. Hay, por supuesto, una posición más firme de política internacional de Xi Jinping que habilita esta posibilidad de dar este paso que quizás antes no estaba dispuesto a dar. Me parece otra diferencia relevante a tener en cuenta es el apoyo de Brasil. No es lo mismo lo que en su momento ocurría con Dilma Rousseff o incluso con Temer en cuanto al apoyo de Brasil a la posibilidad de que Uruguay avance bilateralmente con China a lo que ocurre con Bolsonaro y con Guedes. Entonces, hay también un apoyo de Brasil visible en este caso, que ahora podemos discutir si es expreso o tácito, y por qué podemos discutir eso, pero existe, y me parece que eso es algo que también debe estar arriba de la mesa en estas diferencias que me preguntabas. Y lo otro, hay un tema de estilos también. Yo no descarto este perfil de Lacalle Pou, que es un presidente más joven, mucho más pragmático, hasta por un tema de edad, Alejandro, es normal que esto ocurra, está dispuesto a dar batallas
en la región y en la interna que de repente Vázquez no estaba dispuesto a dar, pero porque son políticos diferentes, ¿no? Son de otra época, son políticos diferentes, entonces hay sí una energía, hay una buena lectura del presidente de la calle Pou vinculado a lo que está pasando en Asia y en China. Yo esto lo he conversado con él, o sea, puedo dar seguridad de que hace una lectura muy ajustada de lo que está pasando en el mundo, en esa región. Entonces ahí me parece también un componente interesante de su personalidad, que logra poner arriba de la mesa asuntos que de repente otros políticos prefieren no meterse, porque eso es, bueno, encontrar muchas restricciones internas y regionales, ¿no? Bien, entonces, si te parece bien, permitime que te haga algunas preguntas acerca de estos tres aspectos que acabas de señalar, ¿no es cierto? No obstante, otros asuntos que vayan surgiendo. Da la impresión entonces que, a ver, para mencionar uno, porque además el otro día en Canal 2, en esta Busca Mía, otro de mis trabajos, vos hiciste un comentario de este tipo, y yo después, cuando vos ya no estabas en el aire, pero es simplemente no por decisión de mía, yo dije que he estado escuchando las últimas horas un marcado subraye de esto que tú acabas de hacer otra vez, acerca de que la gran diferencia es que ahora Brasil, creo, es cuestión de revisar, pero tengo la convicción de que el encuentro con China por parte de Uruguay fue en época donde Dilma ya no era presidenta, ya había sido destituida. Estaba Temer. Estaba Temer, ahí está. Bien, lo digo para ahuyentar la idea de que los zurdos de Brasil eran los que no querían. En todo caso, el presidente era Temer, que había sacado a Dilma, ¿no? Bien, volviendo a este asunto, noto que hay como un énfasis en decir, no, es que ahora Brasil apoya, no, es que ahora Brasil quiere. Y yo comentaba el otro día, y está buenísimo que estés vos ahora para aclararlo, que yo he visto, he revisado, y la verdad no encuentro ninguna declaración formal, explícita, en la que se diga, sí, nosotros, Brasil, aceptamos y nos parece una buena noticia que Uruguay explore un TLC con China. O yo no lo he sabido buscar esa declaración, puede ser, mirá que lo digo sin picardía, o me parece que se está exagerando un poco acerca de que ahora a Brasil le gusta la idea. Y de paso pregunto, mi querido Nacho, y de paso pregunto, ¿y por qué Brasil tendría tanto interés en que Uruguay formara un TLC con China? ¿Por dónde habría que encontrar la pista? Porque acá nadie más vidrio. Adelante, Ignacio. Bueno, ahí te diría varias cosas. En primer lugar, hay que repasar los discursos sucesivos que ha dado Bolsonaro respecto a su visión del Mercosur desde la campaña electoral hasta el momento. Lo que ha opinado Guedes y las declaraciones expresas, que algunas sí han dicho expresamente que no tienen inconveniente en que Uruguay avance bilateralmente, de diferentes funcionarios de diferentes rangos de economía y de otros ministerios de Brasil. Por lo tanto, yo creo que hay declaraciones. Lo que no hay es una comunicación expresa del gobierno brasileño, porque eso es una estrategia diplomática, Alejandro. O sea, ellos están negociando con Argentina esta posición. No quieren realmente expresamente decir algo que después les pueda generar un problema en el Mercosur. Estamos en proceso de negociación de ver cómo solucionamos este apoyo. Que el apoyo de Brasil es claro. Fue claro cuando el presidente de la calle Pou visitó a Bolsonaro en Brasilia. Fue claro recientemente cuando la ministra de Economía visitó a Guedes antes de hacer el anuncio que se realizó la semana pasada. Ha sido claro de diferentes niveles y hay claridad en este asunto. No es que se está sobreexagerando el apoyo de Brasil. El apoyo de Brasil está. Lo que ocurre es que Brasil tiene sus dinámicas internas, que vos no te podés olvidar. Tiene un presidente Bolsonaro que en muchos frentes es cuestionado. Tiene un Guedes que tiene diferencias también en su modalidad de cómo enfrentar esta gran apertura de Brasil al mundo. Recordemos, Ignacio, para no dejar a nadie afuera, Guedes es el ministro de Economía, ¿no es cierto? Correcto, el ministro de Economía tiene algunas diferencias con Itamaraty, que es la Cancillería de Brasil. Los empresarios brasileños, algunos son pro apertura, todo lo que es el agrobusiness de Brasil. Otros, como por ejemplo la industria clásica de San Pablo, todavía muestra reparos a la propuesta de Brasil de bajar el arancel o de abrirse al mundo. Entonces, todo esto que vos notás de lo falto de expreso, que esperás una especie de declaración más contundente, no se va a dar en este escenario porque no
porque es parte de la negociación diplomática No, no, que se eso, lleva eso lo adelante. entiendo. Lo que aún así me parece, con todo respeto, por supuesto, y admiración a tu expertise, advierto que hay como un entusiasmo que tiendo a adjetivarlo, pero puedo estar equivocado, un tanto desmedido acerca de, uy, Brasil en esta nos sigue, Brasil en esta nos apoya, Brasil esta vez sí quiere, cuando vos mismo decís, por cuestiones diplomáticas no lo pueden decir públicamente. Bueno, si no lo pueden decir públicamente, ¿dónde lo están diciendo como para asegurar lo que estás asegurando? En los ámbitos de negociación y fundamentalmente a China. Si no, China no hubiera iniciado un estudio de factibilidad con Uruguay. Eso es Ah, clarísimo. O ah, sea, acá lo que se necesita es que los socios, porque Alejandro, si vos te pones a discutir muy bien. técnicamente la viabilidad de cerrar un TLC bilateral, tenés que terminar discutiendo la reforma de los tratados. Ese es un camino que no estamos en condiciones de discutir en el contexto actual de Mercosur, con la situación de Argentina, con la situación de Brasil, con un Paraguay que no muestra claridad en este asunto y con un Paraguay que además tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. No podemos discutir a fondo esto porque no están dadas las condiciones. Lo que se puede hacer Y es, con un Paraguay que saca sus productos por los ríos argentinos, ¿no? y con un Paraguay que incluso hasta tiene un acuerdo de preferencias con Taiwán, ¿no? Bilateral, limitado, pero lo tiene. Entonces, imagínate el panorama. No podemos discutir en profundidad este asunto con toda la tradición histórica diplomática y pretendiendo que todo sea, es lo que es porque es lo que puede ser. Acá lo perfecto es el enemigo de lo posible. Hay que avanzar y dejar, y lo que se puede lograr es evitar que pongan piedras a que Uruguay avance. Pero claro, no es que van a haber grandes declaraciones, ni que van a haber, no, es bueno, Brasil está apoyando de forma tácita que Uruguay siga este camino porque le sirve, y ahora respondo a tu pregunta también, y la idea es ir llevando a Argentina para que Argentina logre no trabar esto y no generar un... Y después quizás si esto termina, lo que debería terminar, que puede ser un acuerdo marco o algo jurídico que termine de darle más formalismo, que es lo que vos estás reclamando, más formalismo a todo este proceso. Pero No, no, hoy lo que no. se... No, Lo, no, perdón. No, no es que lo estaba reclamando, es que me parecía eso nada más, que no veía esas señales tan explícitas, esas señales de humo a las no, que vos aludís. no, pero está Pero bien. Pero por ni eso te reclamo digo, ni dejo de reclamar. pero tenés que verla en este contexto esto, ¿no? No, digo que reclamás en el sentido de que te daría como más certeza a la hora de analizarlo, ¿no? Te daría como más seguridad. Claro, porque, por Y a ejemplo, todos. nosotros, del mismo modo que insistimos en que a Argentina no le gusta esto. ¿Y por qué no le gusta esto? Ah, porque Argentina dice, no me gusta. Vos dijiste de Paraguay, no, no, sé exactamente el término que usaste recién, pero Paraguay, lo que yo le he escuchado explícitamente decir es que esto no le gusta tampoco, ¿o no? No le gusta no a Paraguay. Bien, Pero Paraguay no le gusta no. entonces, cuando decimos que a Brasil le gusta, yo no he escuchado decir, sí, me gusta, pero está muy bien lo que me dijiste, me estás desayunando, acerca de, epa, ya el solo hecho que China, porque vos corregime, cuando se frustró el encuentro anterior, yo he escuchado decir, se frustró en buena medida por diferencias dentro del Frente Amplio. Y yo tengo un matiz ahí, porque las diferencias del Frente Amplio fueron muy explícitas para frenar el Uruguay-Estados Unidos del 2006, ¿no es cierto? Sí. Pero en este caso, más que las diferencias, que seguramente las hay dentro del Frente Amplio, las hubo dentro del Frente Amplio, corregime, yo recuerdo que el que realmente puso el freno a todo esto fue China, cuando dijo, epa, si el Mercosur no me la lleva, ni siquiera sigo con este intento con Uruguay, ¿sí o no? Bueno, yo no diría que fue China. Digo que fue la región. Fue un mal manejo de Uruguay con la región y fueron malas señales desde la interna. De la interna no es que se haya trabado con la intensidad que se trabó el de Estados Unidos. Eso sí, obviamente generó otro tipo de enfrentamientos y mayor involucramiento de todos los actores que estaban en contra. Con China también existieron restricciones internas que sumadas, obviamente, a un Brasil que fue muy poco claro en decir, ¿te acordás que Temer dijo que prácticamente que en el encuentro que tuvieron en Naciones Unidas, Temer dijo como que Vázquez había entendido mal? No sé si te acordás, una expresión Sí, que me decía, acuerdo perfecto. por supuesto que eso para China no es un buen mensaje, no es lo que está ocurriendo ahora. Acá nadie está diciendo que la calle Pou entendió mal. La calle Pou entendió perfecto lo que quiere Bolsonaro y lo que quiere Guedes, y en esa Bien. línea está avanzando. Entonces yo creo que hay siempre una combinación, es multifactorial esto, no puedes decir que solo por una cosa o por la otra. Podés ponderás más la región que la interna, pero sí es cierto que en su momento existieron restricciones también internas con China, que ojo Alejandro, siguen hasta el día de hoy. Basta repasar las declaraciones de estos días para darse cuenta que también hay restricciones. Y que es normal que
que siempre existan gente que está a favor y en contra, porque es muy difícil que ganen todos en un tratado de libre comercio Obvio. con China. Algunos van a perder y hay que ver qué hacemos con los que pierden, pero si ganamos más que los que perdemos, vamos a avanzar. Y ahora ayúdame a entender el otro aspecto que quedó ahora incluso más explícito según lo que vos señalabas. Una buena señal de que a Brasil esto le interesa es que China volvió a insistir. Es, ¿por qué entonces Brasil vería con buenos ojos, esta vez sí, este posible movimiento de Uruguay? Y la otra, ¿por qué a China le interesaría hacer algo con Uruguay? Y ni te digo, esta es la pregunta que todavía no he logrado que nadie me responda, aún en la posibilidad de que Uruguay, lo llevo a un extremo, tuviera que abandonar el Mercosur porque sus socios no le permiten un acuerdo bilateral, ¿por qué a China le interesaría ir, desembarcar en un puerto, ya que están de moda los puertos, en un puerto uruguayo si no tiene las fronteras abiertas con el mercado enorme del Mercosur? Bueno, a ver, primero, lo que hay que cuestionarse con el apoyo de Brasil a Uruguay es si el que quiere cerrar un TLC con China no es Brasil. Bien. Y no están dadas las condiciones todavía para poder discutir en la interna de Brasil este efecto de apertura internacional. Lo que sí sabemos es lo que piensa Guedes. Guedes tiene como una de sus grandes reformas la apertura internacional de Brasil. Y eso implica un shock de competitividad de una industria local que alguna alguna tiene capacidad de internacionalización y otra no, y ahí hay efectos que quiere llevar adelante el gobierno de Bolsonaro y Guedes en particular. Entonces, esto es algo que le viene bien a Brasil. El hecho de que Uruguay vaya en avanzada y el hecho de poner la discusión en el Mercosur que tiene que ver con la apertura internacional. Porque no te olvides que Brasil, lo otro que está proponiendo en el Mercosur, es una rebaja requete sustancial del arancel. Alejandro, está pensando en bajar de arranque a 50% del arancel del Mercosur. Entonces, lo que dice Guedes es funcional para mi interés de abrirme al mundo que Uruguay ponga esto arriba de la mesa. Y como yo no lo puedo poner tan fuerte arriba de la mesa, porque entre otras cosas Bolsonaro no ha sido muy simpático con China, Guedes dice, bueno, que eso lo vaya haciendo Uruguay. Entonces ahí hay un evidente resultado de ganar-ganar. O sea, Uruguay apoya a Brasil en la rebaja del arancel, que sabe que Argentina no la quiere, y lo que hace Brasil apoya a Uruguay en esto de la flexibilización, que bueno, que Itamaraty no es que no le guste, lo que pasa es que Itamaraty, tú viste cómo dice Itamaraty siempre quiere hacer las cosas más diplomáticas, sí. De otra forma que las hace Guedes o Bolsonaro. Entonces, nosotros estamos jugando con esa posibilidad de avanzar con Brasil, que hoy está y antes no estaba, y yo creo que en el fondo es porque el que quiere abrirse al mundo es Brasil, bien, no solo bien, Uruguay, es Brasil. Bien. Entonces, ahora, a ver si te sigo bien, nuestro aliado en ese triunvirato brasileño es el ministro de Economía, mucho más que la Cancillería y mucho más que el presidente. Sí, claro. Bien, la pregunta es, teniendo en cuenta eso que lo acabas de explicar de forma clarísima, porque claro, yo me imagino los líos que hacia adentro se le pueden despertar al ministro de Economía, porque si bien grandes, grandísimos y muy poderosos sectores de la economía brasileña ven con buenos ojos una apertura total hacia el mundo en general y a China en particular, hay muchos otros, por ser el monstruo que es Brasil, que están viendo esto con un inmenso riesgo, ¿no es cierto? Toda la industria brasileña se va a preguntar a la pucha, ¿y cómo nos va a ir si de pronto sin arancel nosotros podemos entrar en otros lados, pero también de China pueden entrar a nuestra casa productos, bienes y servicios chinos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien, la pregunta pero ojo, sí, pero ojo, esa discusión no la están teniendo, porque Brasil no está diciendo que va a cerrar un TLC con China. Bien, pero si entiendo bien, el ministro de Economía en particular va a usar, mirá, ya entraron en Uruguay, nos vamos a tener que ver obligados a también nosotros negociar algo. Sirve para poner la discusión arriba de la mesa y para garantizarse también lo que más le importa a Guedes, que es bajar el arancel externo del Mercosur. Pero sí, utiliza ese argumento como diciendo, si Uruguay está avanzando, nosotros vamos a tener que avanzar, pero todavía no da esa batalla a nivel interno. Ajá. Y si, entonces la pregunta es, ¿no corremos el riesgo al ejercitar esto que estamos ejercitando de ser un simple, ¿cómo decirlo?, un simple mandado a los intereses de Brasil, o mejor dicho, de alguna parte del Brasil? No, porque no es un mandado.
Brasil está apoyando esto porque le interesa por una discusión más profunda a la interna de Brasil y de sus reformas. Esto es una cosa que, que parte del interés de Uruguay. Es Uruguay que plantea la flexibilización en el Mercosur en estos términos y es Brasil que la toma porque le interesa por otra discusión. No es que nosotros estamos haciendo el mandado porque no hay ningún mandado, nosotros somos los que queremos el TLC con China y eso es lo que en definitiva planteamos cuando la flexibilización. Entonces, si nosotros podríamos haber dicho, apoyamos a Brasil a la rebaja del arancel externo común y no planteamos la flexibilización, y Brasil acepta eso. El que insistió en la flexibilización del Mercosur, no solo por China, porque China se habló ahora, antes te acordás que no se decía con qué mercado íbamos a negociar. O sea, cuando se habló de la flexibilización del Mercosur, quien insistió en eso fue Uruguay. Y acá, no Ignacio, necesito que le explique, que nos expliques a todos el siguiente argumento. Si Brasil hubiese planteado bajar aranceles, ¿verdad?, a nivel de Mercosur, ¿eso es algo que Uruguay estaría o no estaría dispuesto a llevar? No le va la vida, porque nosotros tenemos, y por supuesto que está dispuesto a llevarlo, lo va a hacer, lo apoyó, me está apoyando Uruguay eso, pero no le va la vida en muchas cosas, Alejandro, porque la discusión que se está teniendo es bajar aranceles en productos que Uruguay ya los tiene a cero. Porque esto es medio técnico, lo voy a explicar sencillo. La estructura arancelaria del Mercosur es una estructura determinada que tiene aranceles muy elevados, o sea, la media es el doble que la media internacional, ¿eh? O sea, el arancel del Mercosur promedio es el doble que la media internacional, o sea, estamos en una de las zonas más proteccionistas del mundo. Pero cuando Uruguay negoció ingresar al Mercosur, negoció excepciones. Entonces, para una gran cantidad de productos, como bienes de capital, de informática y telecomunicaciones, insumos agropecuarios, los propios regímenes excepcionales como la admisión temporaria, Uruguay tiene una gran cantidad de regímenes excepcionales que utiliza de forma intensiva que hacen que ese arancel tan alto le pegue mucho menos porque él no lo paga, ¿no? Entonces, no, es importante y lo acompañamos, no tenemos problema, pero no nos va la vida, nos va mucho más la vida en el tema de cerrar acuerdos comerciales bilaterales. Bien, bien. ¿Por qué China tendría interés de hacer un TLC con Uruguay, este casi insignificante mercado? ¿Por dónde está la lógica comercial, económica, geopolítica de este movimiento chino? China tenía una estrategia muy marcada en el grupo CELAC China, que era la CELAC se le desinfló muy fuertemente esa estrategia. China tiene una visión de América Latina y el Caribe. China tiene, por supuesto, libros blancos, incluso tiene estrategias de largo plazo con nuestra región, con África, por supuesto, ahora imagínate con Medio Oriente, cómo se recalcula todo a partir de lo que ha ocurrido, ¿no? En Medio Oriente, cómo se recalcula todo el interés de China allí, en Asia Central, tiene interés en Asia Pacífico, ni hablar, con su gran mega acuerdo llamado RCEP. O sea, China tiene estrategias de largo plazo con todas las regiones. La tiene con América Latina, Alejandro, y la tiene, y una de sus formas es el comercio y los instrumentos como los tratados de libre comercio. Lo tiene con Chile, lo tiene con Perú, lo ha cerrado con Costa Rica, lo negocia con Panamá, y tiene muy claro que si bien la relación con Argentina y con Brasil es muy intensa, porque ojo que China invierte en Brasil, muchísimo, y China ha cerrado una gran cantidad de acuerdos con Argentina que estamos hablando, mirá, en los últimos 10 años más de 100 acuerdos ha cerrado en diferentes asuntos Argentina y China. Estamos hablando de algo muy importante, son socios muy importantes de China, tanto Brasil como Argentina. Pero en lo comercial no. En lo comercial no. Todavía sabe China muy bien que tanto Brasil como Argentina le son muy reacios a abrirse. Entonces, le viene muy bien a Uruguay a China poner en Uruguay un pie inicial para ir de a poco forzando varios temas. Uno es la apertura progresiva de Argentina y de Brasil al mercado chino, que obviamente les interesa. Otro es empezar a volver a discutir el caso de Paraguay con Taiwán, por supuesto que también le interesa. Y otro es tener en un país institucionalmente muy serio, muy reconocido, y con las debilidades que todavía persisten en América Latina, te diría, Alejandro, que de los países más serios de América Latina, ¿no? Porque Chile se nos cayó, ¿no? Era visto como un modelo de estabilidad, y con todo lo que ha ocurrido en los últimos años, Chile perdió esa estabilidad que todavía la sostiene Uruguay. Entonces, en ese sentido es un socio internacionalmente muy atractivo para China, no nuestro mercado, pero sí para poder tener allí, obviamente, una muy buena posición cerca de la región, para poder realmente
colocar los productos en su mercado, pero pensar en invertir en Uruguay para colocar productos también en la región, en pensar en las inversiones en infraestructura, pensar en discutir en lo que tiene que ver con, vos nombrabas recién, nuestra siempre discusión de los puertos, la hidrovía, todo eso, y por supuesto lo agrícola, las tierras arables, la importancia de un Uruguay que todavía tiene capacidad para producir alimentos en un sector que es estratégico para China y que está más relacionado con el concepto de seguridad alimentaria a nivel mundial. Entonces, te acabo de enumerar algunas, podríamos seguir, pero son muchas las razones por las cuales China quiere cerrar un TLC con Uruguay y, por supuesto, la que te descarto desde plano no es querer exportar más calzado o vestimenta. Bien, sí, claro, está bien. Porque esto lo decís porque lo has escuchado mucho como que... y como que el gran temor de cerrar un TLC con China es que nos van a inundar de calzado y vestimenta, cuando en realidad China ya prácticamente esto no lo produce, y no es lo que ha ocurrido, y porque no le interesa a nuestro mercado interno. O sea, tenemos que ubicarnos también en el tamaño que tenemos, en lo que somos. O sea, realmente no es que China va a vender más calzado, más vestimenta, porque cerremos un TLC. Y eso no quiere decir que si hay impactos hay que cuidarlos, pero es fácil cuidarlo porque la escala es tan distinta que es fácil plantearle a China, dame más tiempo acá, conseguirme una excepción aquí, o sea, porque no le va la vida a China en vendernos más calzado, en vendernos más nada le va la vida. Bien. Aún así, para terminar por hoy, porque esto es una madeja muy, muy compleja, ¿no es cierto? Hablemos de un posible escenario. Tirame los titulares de un posible escenario con un TLC con China. Después discutiremos dentro o fuera del Mercosur, con un Mercosur que nos permite flexibilidades o no, ya veremos. Pero es obvio que algunos sectores podrán ganar, otros no se sabe y otros definitivamente vivirlo como una mala noticia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Cuáles serían unos, cuáles serían otros y cuáles serían otros? El sector agroindustrial se ve ampliamente beneficiado, no solo el de corrientes actuales, no estamos hablando de la carne va a verse beneficiada porque está pagando un arancel que lo deja de pagar, es como automático, eso es algo inmediato, ¿no? Los lácteos también, pero ahí en lo que es la agroindustria, Alejandro, no tenés que mirar solo las corrientes actuales, esto es lo que nosotros estamos estudiando en este momento, tenés que mirar las nuevas corrientes que se abren a partir de que generás incentivos para eso, digamos, hoy no exportás vino en las cantidades que deberías exportar porque tenés un arancel por arriba del 20%, pero ¿qué pasa si ese arancel baja? Y lo mismo pasa en frutas, lo mismo pasa en más pescado, lo mismo pasa en una gran cantidad de productos primarios que podés exportar. Después en servicios hay una gran cantidad de subsectores de servicios que se pueden ver beneficiados y después, por supuesto, todo lo que implica el beneficio de cerrar un TLC con China en lo que tiene que ver con cooperación, con la posibilidad de captar inversiones. Hay estadísticas que confirman qué ha pasado con las inversiones después de cerrar un TLC con China, ahí hay efectos positivos, y eso redunda en que más empresas exporten más productos a China, más servicios a China, y que eso implica más empleo. O sea, esos los cantados que se van a beneficiar, porque además entras a una puerta, entrar a China es entrar a Asia-Pacífico, porque China ya está integrado con esa región. Entonces no es solo que entras a China, entras a China, pero empezás a tener un efecto interesante de atracción en otros mercados. A ver si entiendo bien esto, Ignacio. Carne, soja y celulosa son las tres grandes cosas que le vendemos más a China. Por ahí vamos, ¿no? Sí. Madera. Entonces, también lácteos, lana, cueros, esos son los principales. Perfecto. Si yo, aún hoy, el señor carne, el señor soja, el señor celulosa, el señor lácteo, todos esos señores ya le venden a China, si hacemos un TLC, la diferencia va a ser que yo le voy a poder vender a mejor precio o más cantidades. Más cantidades no creo, porque no sé Uruguay cuánto más podrá vender en volumen, pero es por ahí, ¿no? Mejorás tu competitividad porque hoy estás pagando con arancel del 5, del 7, del 8% y de golpe cero. Esto quiero entenderlo. ¿Por qué mejoro mi competitividad si ya me compran al precio que se los estoy vendiendo? No, porque vos vas a vender a un mejor precio que tu competencia que ya tiene acuerdos comerciales. Entonces vos vas a competir con otros mercados que acceden a China mejor que vos porque vos tenés todavía un arancel que enfrentás que te hace ser menos competitivo. Pero menos competitivo hace que yo reciba menos dinero, no que le pueda vender más carne. No, sí, no, que le puedes vender más carne,
Pero cuando vos generás ese incentivo, lo que generás, y este es un efecto que está estudiado, es incentivos para que se siga invirtiendo en un sector que hoy se ha dejado de invertir porque está esa restricción. Entonces Uruguay, si tuviese apertura al mundo, debería ser un gran exportador de alimentos procesados y fundamentalmente de lácteos, y no lo es porque no ha captado inversión interna e internacional, porque tú no le estás dando las condiciones de acceso favorables que deberían los exportadores tener. Bien, por ahí va la cosa. La pregunta implícita que estarás advirtiendo que estoy haciendo es, ¿no corremos el riesgo de beneficiar a los que, es verdad, les podría ir mejor, pero igual de todos modos no le está yendo mal ahora porque logran vender sus productos a China como nunca antes lo habían hecho? Y de ese modo, al beneficiar a ellos, a los que ya les está yendo bien, no corro el riesgo, y acaba la otra pregunta, de perjudicar a otros que sí les puede ir mal en el nuevo escenario. ¿A quiénes les podría ir mal? Y no porque, ahí va, pero ojo, no, te respondo la primera parte. No porque el efecto derrame que tiene esta industria es tremendo en toda la economía del país. Ya no solo en la generación de empleo, sino también en la importación de insumos, o sea, que se venda más carne y que se creen las condiciones para vender más carne, implica que después se importan más tractores, que después se importan más camiones, y eso genera un efecto derrame en la economía que sí está estudiado, no vamos a tener el tiempo de verlo hoy, pero que arrastra a toda la economía de Uruguay, que es de agroindustria y de servicios. Eso no quiere decir que el sector calzado, vestimenta, que el sector plástico, que el sector químicos, que algo del metalúrgico, Alejandro, se puedan ver impactados en un TLC con China, pero no va a ser en la dimensión de lo que ganás por otro lado. Y eso no quiere decir que vos no tengas que tener una idea de qué haces con esos sectores, ayudarlos a que se vayan reconvirtiendo en los casos en que ya sabés que van a desaparecer. Porque, a ver, Alejandro, la industria de la vestimenta y del calzado hace años que viene siendo impactada por China. ¿Desde ya? Hace años que hay que tener una estrategia de reconversión, de ver qué va a pasar con esos sectores y con ese empleo. Entonces, impactados... Digámoslo claro, no necesita de un TLC para que le vaya mal o tenga dificultades. No se aceleran. Es que de hecho, el impacto, cuando las otras economías que ya venían mal con estos sectores y cerraron un TLC, no se acelera el deterioro. El deterioro ya viene desde el 90 en adelante, el deterioro en este sector, y viene dado no solo por China, viene dado porque la lana ya no es en la ropa lo que era antes, obviamente, por el algodón, por el tema de los acuerdos comerciales, por el tema de los cueros en la ropa. Bueno, el tema del sintético generó una reforma brutal en la industria. Está claro. Entonces, pero digo, esos sectores de todas formas hay que discutir. Si se van a ver impactados, hay que darles más tiempo, hay que ver cómo los apoyás, y lo podés apoyar con lo que gana el conjunto de la economía. Entonces, si ganan algunos, ahí podés hacer, obviamente, una transferencia de recursos para los que pierden y ver cómo los apoyás. Pero ojo, bien, Alejandro, todos los estudios dicen, el neto, el resultado global de la economía es ampliamente favorable en un TLC con China, y por eso tenés que avanzar. Eso no quiere decir que el 100% de los uruguayos ganen. Algunos van a ganar, otros van a perder. El tema es qué haces con los que pierden, nada más. Me queda pendiente para abordar, pero no nos va a dar el tiempo hoy porque es muy intenso, nuestro vínculo con el Mercosur como herramienta, los tratados que explícitamente impiden que los acuerdos bilaterales, y si quizás el destino Uruguay deba ser apartarse del Mercosur. ¿Qué te parece, Ignacio, si lo dejamos para más temprano que tarde? Con todo gusto, Alejandro. Te mando un abrazo grande y un agradecimiento grande también. Por favor, un abrazo.